Bueno, y una de las cosas que hemos aprendido a raíz de la pandemia es que hay muchas más voces, muchas más ojos y muchas más orejas que están mirando, viendo y conversando sobre lo que está pasando. Hay una iniciativa bien interesante que se llama Diálogos del Presente. Se produce el segundo Diálogo del Presente justamente en estos días. Partió hoy día, termina mañana. Y tiene que ver con la forma en que uno asocia lo que está ocurriendo con deseos y proyecciones del futuro, la sostenibilidad, la situación de los pueblos originarios, la situación del agua, que es algo tremendamente importante, el rol de la ciencia en todo eso. Vamos a conversar hoy con Paulina Bocás. Ella es el representante aquí del Observatorio ALMA y además es una de las dirigentes de lo que se conoce como Provoca, que es una iniciativa que justamente lo que hace, me imagino por su nombre, es intentar estimular a que se debatan los temas que importan particularmente en el ámbito de la sostenibilidad del planeta. Gracias por estar aquí, Paulina. Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos un poquitito de qué es Provoca. Provoca es un juego de palabras, ¿cierto? Una sigla que quiere decir promovamos vocaciones científicas, ¿ya? Pero al mismo tiempo es una invitación a provocar un cambio, ¿ya? Un cambio en la cultura. Y específicamente como representante de Observatorio ALMA, del socio norteamericano de ALMA en Chile, nosotros tenemos obviamente una misión científica, pero también nos interesa mucho fomentar que grupos que tradicionalmente no han estado muy representados en la ciencia sí tengan acceso. Y uno de esos grupos, el grupo más obvio en Chile, son las mujeres, ¿ah? Que siguen estando subrepresentadas en la astronomía y en otras ciencias exactas. Entonces, esta iniciativa busca cambiar eso y atacar un poco los estereotipos, los sesgos que hay detrás y que pueden explicar la poca participación y la poca retención de mujeres en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. ¿Eso sigue siendo así todavía hasta hoy? Yo te contaba a ti antes que yo salí del colegio el año 73 y entré a lo que yo era lo único que quería estudiar, que era licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Y entré, me dio el puntaje, entré. Y había muchas mujeres, algunas todavía amigas mías, pero todas ellas o eran de la Escuela de Biología o de la Facultad de Biología o de Química, pero en física había pocas. Sí. ¿Eso es común que pasara así? Sí, es un muy buen ejemplo porque se ha ido avanzando, pero los cambios son muy lentos, ¿ah? Entonces siguen habiendo, ¿cuándo fue? ¿El 73? Esto es 74. 74. Después de todos estos años, seguimos teniendo carreras que son muy masculinizadas, algunas ingenierías, la física, y sobre todo las tecnologías de información y comunicación. Hay muy pocas mujeres y Chile está rezagado no solo a nivel OCDE, a nivel latinoamericano. Somos, en un estudio de ONU Mujeres, salía que dentro de 18 países de América Latina y el Caribe somos el que tiene menor participación de mujeres en tecnologías de la información y comunicación. Ahora, convengamos una cosa, Paulina. Estamos pasando por una situación indeseada, por cierto, pero brutal a nivel planetario, donde prácticamente la ciencia ocupa un rol estelar en las noticias todo el tiempo. O sea, si no hay estímulo a raíz de lo que está pasando para que eventualmente, claro, hay que incentivar, hay que proveer recursos para que las cosas estén, pero si no hay de alguna manera estímulo para que la ciencia agarre un lugar protagónico después de todo esto que estamos viviendo, entonces, ¿con qué se hace? Más bien, vámonos a una montaña, a los Himalayas y meditamos, entonces. Yo creo que tenemos una oportunidad única ahora. La pandemia nos ha demostrado, ¿cierto? Hace 100 años atrás era impensado que en un año tuviéramos una vacuna. Entonces ha resaltado el poder que tiene la ciencia, ¿cierto? Y además cómo trabajaron los científicos en el mundo de manera mancomunada, porque fue una colaboración sin precedentes para sacar una vacuna que no es la respuesta única, ¿cierto? Hay que seguir teniendo cuidado, pero se vislumbra un fin a la pandemia. Y la gripe española en 1918 tuvieron que pasar muchos años y murió muchísima más gente, ¿no? Así que eso como que resalta el valor de la ciencia. Eso por el lado de Provoca.
que es más o menos la estimulación y el deseo de jugar con la palabra, digamos, en que haya más vocaciones científicas, pero al mismo tiempo estimular, provocar de alguna manera a que se atreva la gente a meterse en eso. Y el cambio cultural, porque impacta que lo que tú mencionabas, ¿cierto?, de que había muy pocas mujeres en física, pasan prácticamente 50 años y no estamos donde mismo, pero hemos avanzado muy poquito, ¿eh? Como, decían que como para acortar y eliminar brechas de género se necesitarían 100 años. Entonces, son cambios que se dan muy lento y nosotros queremos tratar de provocar esos cambios mostrando, visibilizando referentes femeninos, modelos de rol. Entonces, esa es una de las cosas que hemos estado muy enfocadas, es en mostrarle a niñas y jóvenes que estas son carreras que les van a permitir realizarse completamente, ¿cierto? Y que no son solo para hombres. ¿Y eso cómo se hace? Mostrándole a astrónomas, a físicas, a ingenieras de carne y hueso, a niñas. Y es impresionante lo que se logra. Ahora, ¿qué tanto, Paulina, te lo pregunto así desde la ignorancia, digamos, pero qué tanto el hecho de que buena parte de la ciencia, la astronomía, la física, tenga un componente tan potente en torno a las matemáticas, que tanto eso puede ser, para todos, para hombres y mujeres, pero puede ser un disuasivo? Porque yo recuerdo, las matemáticas no eran una cosa sencilla, pero uno tenía que meterse y sabías que gran parte del conocimiento se entendía por las matemáticas. Bueno, las matemáticas son la piedra angular de toda la ciencia, ¿cierto? Así que eso es innegable. Y ahí volvemos sobre la importancia, ¿cierto?, de ir derribando ciertos estereotipos, porque existía hace mucho tiempo y yo creo que sigue existiendo el sesgo un poquitito el prejuicio, ¿cierto?, de que las niñas no son tan buenas para las matemáticas, por ejemplo, las mujeres. Y está comprobado que no es así, que van las niñas en las pruebas estandarizadas SIMS, PISA, van igual que los niños hasta que llega la adolescencia. Y ahí pasa algo con el tema como del proceso de definición de las identidades, y que juega un rol mucho más influyente lo que piensan los pares, ¿cierto?, lo que piensan los profesores, lo que piensan los padres, y ahí pasa algo, ¿cierto?, en que empezamos un poquitito a perder el interés de las niñas cuando venían en desempeño de las matemáticas a la par con los niños. Así que eso es algo muy interesante de estudiar, está más o menos descrito, pero es algo que yo creo que hay que combatir, porque perdemos mucho talento de mujeres, porque empiezan a decir, no, yo no soy tan buena en las matemáticas, y es como una profecía autocumplida al final, ¿eh? Que terminan como teniéndole miedo a la prueba de matemáticas y a lo mejor no les va bien, pero cuando les han hecho una suerte como de trabajo psicológico, hay unos estudios bien interesantes en que le hacen como barra a las niñas antes de la prueba, y el desempeño mejora muchísimo. Claro. Ahora, se ha investigado, de alguna manera, no sé si para el caso chileno, pero en general se ha investigado por qué se produce ese diferencial tan grande en muchos países de el acceso a las carreras más científicas o más, si tú quieres, dependientes de las matemáticas en hombres y mujeres. Uno de los aspectos que se ha estudiado es el papel que juegan profesores y padres. Por ejemplo, hay un estudio de OCDE que dice que los padres en Chile esperan, un 50% de los padres me refiero padre y madre, sí, ¿ya?, esperan que sus hijos varones sigan una carrera de ciencia, tecnología, ingeniería o matemática. En cambio, solo el 16% de los padres espera lo mismo de sus hijas. Entonces, hay una diferencia en la expectativa, ¿cierto?, que va generando diferencias en lo que las niñas perciben, en su autopercepción de sus habilidades y de lo que piensan que es posible y que es deseable. Y eso es una cosa psicológica al final. Y también se han hecho estudios en Chile donde a los profesores de educación básica les muestran resultados de exámenes y cambian el nombre del niño o niña y los dan vuelta. Y se ha comprobado que tanto los profes
hombres como mujeres, tienen el sesgo de pensar que los niños tienen mayor potencial de mejorar, por ejemplo, un resultado en matemática que las niñas. Y eso es algo que es súper importante atacar, porque influye muchísimo lo que el profesor le transmite. Se ha investigado también, por ejemplo, que en las clases de matemáticas los niños levantan la mano más o menos igual que las niñas, y los profesores llaman a los niños, a los varones, a responder las preguntas en clases de matemáticas mucho más que las niñas. Entonces, ahí hay unos sesgos inconscientes que nos afectan a todos. No es una cosa como de discriminación consciente, son cosas que llevamos culturalmente adentro, tanto hombres como mujeres, ¿cierto? Entonces, eso en el fondo es lo que nosotros queremos tratar de cambiar. Yo te conté cómo había partido yo. Yo partí de un interés de entrar en una carrera científica y terminé haciendo básicamente estudios en el ámbito humanístico. Y tú hiciste el revés. Sí. Yo empecé en la ciencia política. Tú partiste en ciencia política y terminaste en la astronomía. A ver, cuéntame ese recorrido. Bueno, yo estudié ciencias políticas, después hice un posgrado en estudios latinoamericanos y después un magíster en administración de empresas, y volví a Chile después de muchos años. Y siempre me había apasionado el tema de la astronomía, pero yo llegué a trabajar en ALMA en el área de asuntos corporativos, ¿ya? Nunca he estado en el lado científico, porque no soy astrónoma, pero metiéndome en eso, derivé hasta al final ser la representante del socio norteamericano de ALMA en Chile, que es el Observatorio Radioastronómico Nacional de Estados Unidos. Esa es la organización que yo represento en Chile. Así que hice un camino, un periplo completamente al revés. He tenido que aprender mucho acerca de ciencia, a pesar de que yo no soy científica, porque guío visitas, y a los que no son científicos les puedo explicar razonablemente bien cómo funciona ALMA. Obviamente que a un astrónomo no, pero estoy más dedicada al área de las operaciones y de la representación. Entonces todo el área más como de negocios, que hace posible que el observatorio funcione. Sí, yo soy de una generación, como quizás muchas de las personas que nos están viendo, donde básicamente la enseñanza de las disciplinas científicas, particularmente lo que tenía que ver con física, matemática, biología, eran fórmulas en el pizarrón, donde no había nada más que básicamente la fórmula o los hechos, etcétera, y la memoria que tú tenías para hacerlo y aplicarla. Pero hoy día, y eso te quería preguntar, hoy día tú tienes una cantidad gigantesca de formas de enseñar ese tipo de cosas. Primero, lo que ha sido el boom de la difusión científica a través de la literatura, digamos. Hay un libro que yo recomiendo siempre, que es de Bill Bryson, que se llama Pequeña breve historia de casi todo, que parte con el nacimiento del universo hasta acá, que es fascinante porque además es muy entretenido, tiene humor, tiene un montón de cosas que en la época en que se aprendía este tipo de cosas en la universidad no había esa ¿Y él es un divulgador que es astrónomo o al revés? No, él es un divulgador, es un obsesivo fascinante de la ciencia, que le gusta divulgar y además escribe muy bien. Y después tú tienes también otro tipo de variantes que hoy día están a la mano, donde a raíz de la tecnología disponible te enseñan, pero de maneras tremendamente fáciles en términos pedagógicos. Es mucho más entretenido, son con juegos de piezas o monitos o cosas. ¿Qué tanto ha avanzado eso para que se entienda mejor la disciplina y por lo tanto cale más hondo dentro de las nuevas generaciones? Sí, mucho. Y tenemos herramientas, por ejemplo, nosotros nos hemos involucrado en algo que se llama la hora del código. No sé si has escuchado hablar de eso, no. Que es una actividad en que en una hora, o sea, es como un gustito nomás, o una introducción bien breve a los principios de la programación. ¿Ya? Entonces tú juntas al niño. Hora del código. Hora del código. Claro. Y nosotros ahora estamos desarrollando una app para que un niño
sea capaz con comandos de programación ir armando una antena de ALMA y después enfocarla para que observe, pero esto es como paso a paso, tiene 12 pasos y primero, no sé, llegan los distintos pedazos de la antena a mejillones, se transportan, llegan al centro de operaciones, después se ensambla, después se lleva al sitio de operación de las antenas a los 5.000 metros, y eso estamos desarrollando justamente por eso, porque es una forma muy lúdica, ¿cierto?, y interactiva de mostrarle a los niños los principios de la programación, pero nosotros eso lo juntamos ¿con qué? Con una charla motivacional de algún astrónomo o astrónoma, ¿cierto?, en que le cuesta por qué la importancia de la ciencia de la computación para la astronomía. Y le dicen, mira, hoy día todo, la reducción de los datos, todo eso, todo pasa por la computación, ¿cierto?, y por programar. Y ahora, volviendo un poco al tema de hoy día, estos diálogos del presente. Yo estaba viendo el programa y vi que hay una serie de invitados extranjeros bien interesantes, un finlandés capísimo, lleno de títulos, un sueco, habían personas de otros países también. ¿Cómo opera este diálogo del presente? ¿Quiénes dialogan ahí? Las mismas personas que tú estabas, hoy día me tocó presentar a mí, y estaban invitados. Creo que puede uno participar yendo a dialogosdelpresente.cl. Mañana van a estar en vivo muchas ponencias, y es una muy buena oportunidad porque es como interdisciplinario, uno puede ir a escuchar, ¿cierto?, estas otras presentaciones. El foco de este segundo encuentro internacional es la Semana Chilena de Sostenibilidad. Entonces hablan expertos, ¿cierto?, de distintas disciplinas, pero con ese hilo conductor, digamos. Y nosotros estábamos ahí porque trata de fomentar, ¿cierto?, el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, uno de los cuales es la igualdad de género. Entonces, por eso así Provoca a Diálogos del Presente, en el fondo. Yo insisto en un punto que lo he hecho hartas veces también acá, así que la gente en la casa probablemente me lo ha escuchado varias veces, que que en la historia en general, y sobre todo la historia reciente, tú tienes de pronto eventos que te visibilizan cosas que no veías o que te parecían que estaban ahí, pero eran como un papel mural, como se llamaba antes, una textura de fondo en la pared que siempre estuvo ahí y no distinguías en la biblioteca de 200 libros uno u otro que estaban ordenados o desordenados. Y por lo tanto, todo este fenómeno que estamos viviendo con el calentamiento global, con los cambios culturales que se están produciendo al interior de los países, como por ejemplo el rol de la mujer, el feminismo, todo eso, las situaciones en las empresas que también piden aire, piden alas y piden que vuelo. Bueno, todo eso, y además de la política, ni hablar, la política está cambiando muchas cosas de cuajo. Cuando ocurre una situación como la que estamos viviendo y se inyecta esta suerte de preocupación por la vida ya y por el cuidado, ¿qué tanto de eso es algo que, llamémoslo así, junta el mundo científico con el mundo de la lógica humanística clásica? Porque uno sin el otro no puede sobrevivir. Yo creo que esa es una muy bonita reflexión. Yo he estado pensando mucho que el tema de la pandemia ha desnudado ciertas cosas, las ha hecho mucho más evidentes, como decías tú, que estaba algo ahí latente, pero no tan obvio, ¿cierto? Y el tema, por ejemplo, de las mujeres en estas carreras científicas de tecnología, ingeniería, matemáticas, ha habido un retroceso feroz durante la pandemia, porque yo creo que se desnudó el tema de que en Chile, sobre todo, hay poca o nula corresponsabilidad, ¿cierto?, en el tema del cuidado de los menores y de adultos mayores también. Entonces, cuando nos vimos enfrentados a que no había cuidado, ¿cierto?, porque estaba cerrado el jardín infantil o estaban cerrados los colegios, ¿qué pasó? Que las mujeres en general se vieron enfrentadas a una doble o triple jornada laboral porque estaban en casa sin la posibilidad de ese cuidado que a lo mejor antes se realizaba, ¿cierto?, como en un colegio, en un jardín infantil, en una sala cuna. Sin tener acceso a eso pero
enorme la retirada en el fondo y el retroceso de la participación laboral femenina, ¿eh? Y lo hemos visto también en la ciencia. Estaba conversando con una astrónoma que me contaba que las publicaciones en tiempo de pandemia subieron un montón en el caso de los hombres y las mujeres estancados o hacia abajo. ¿Y qué te refleja eso? Estaban haciendo otra cosa, estaban, ¿cierto?, sin la posibilidad de el cuidado. Entonces yo creo que un tema clave de la inserción laboral de las mujeres en general y en las ciencias en específico tiene que ver con la corresponsabilidad. Ahora, Paulina, yo esto se lo pregunto siempre a gente que trabaja en el ámbito científico. Tuve aquí hace mucho tiempo a María Teresa Ruiz, sí, claro, que es una de nuestras... Eminencia. Claro, Eminencia. Famosa astrónoma y física. Y decía, a ver, si es que tú quisieras comunicar a gente que te escucha y te dices, ahí me interesa, pero yo probablemente no voy a entender muchas de las cosas de cómo parto, cómo se parte involucrándose en el mundo científico, sabiendo hoy día que la importancia es vital, porque tú pasas todo el día tratando de evitar que la ciencia te llegue de mala forma en la manera de una pandemia. Pero ¿cómo entonces tú le explicas a una persona, mira, cómo te adentras a entender, a saborear, a transformar tu paladar para, de alguna manera, probar la ciencia como algo? Yo creo que la pandemia ahí tuvo un lado positivo, que es que nos llevó, ¿cierto?, como que borró ciertas fronteras, ¿ah? de uno, gente que está en distintas partes de Chile, en distintas partes del mundo, siempre que no hayan barreras de idioma muy grandes, ¿cierto?, que nos podemos comunicar. Nadie pensó que íbamos a poder hacer esta transición a trabajar por Zoom, a trabajar por videoconferencia, ya todo el mundo lo odia, sí, pero la verdad es que nos abrió una puerta que sirve para acercarse a la ciencia. Han habido muchos conversatorios, visitas virtuales a los observatorios, estando cerrados o reabriendo con todos los protocolos de seguridad. Hemos podido acercar la ciencia al público en general a través de esta virtualización, ¿cierto?, de la divulgación y de las oportunidades de charlas, de conversatorios, de visitas virtuales. Y el mundo refractario a todo esto, el mundo de los, qué sé yo, terraplanistas, el mundo de los que no creen en las vacunas, el mundo de ese tipo de personas que tienen posición perfectamente legítima de pensar lo que quieran, pero están en oposición, digamos, a la evidencia científica. ¿Cómo también ha crecido, yo creo? ¿O no? ¿Habrá crecido o es más visible? O por lo menos es más visible. Es más visible. Por lo menos más visible, porque claro, efectivamente, si tú no quieres ponerte la vacuna, tienes que decir que no te quieres poner la vacuna, digamos, y por lo tanto te visibilizas más también, ¿sí? Es cierto. Y hay algunos países donde eso es fuerte. Estados Unidos es fuerte ese tema, a pesar de que son 330 millones, pero tienes metida mucha gente que no cree o que cree que te van a inyectar un chip. Pero para los efectos prácticos, ¿los detractores de la ciencia han ganado también o no, a tu juicio? Yo creo que a lo mejor es más visible por el momento que estamos viviendo y la importancia que han adquirido las redes sociales y todo eso. Mi esperanza sería que no vaya en ascenso. Pero yo creo que hay una cosa ahí importante, que yo creo que incluso si no todos vamos a ser científicos, creo que las sociedades realmente se benefician de tener un cierto nivel de cultura científica, en el sentido de el pensamiento crítico, de ciertas bases de cómo funciona el método científico, no que todavía vayamos a hacer investigación después, pero de ser capaces de discernir, ¿cierto?, de ver qué es lo que es una noticia no tan fidedigna de una que sí lo es. Y entonces yo creo que ahí como país tenemos un desafío de invertir más, diría yo, en investigación y desarrollo. Estamos bien bajitos como porcentaje de nuestro Desde de ese nuestro punto PIB. de vista, Sí. el hecho que nosotros tengamos un Ministerio de Ciencia, ¿sirve de algo o es un, como ya a veces yo lo he dicho y me retan de repente en el Ministerio de Ciencia, para algunos es esa puerta al final del pasillo?
Yo creo que ciertamente sirve, ahora está organizado y está centralizado, ¿cierto?, en una institución, cosas que a lo mejor estaban un poquitito divididas, pero lo básico es tener presupuestos importantes, y en eso yo creo que tenemos una tarea, estamos al debe, ¿eh? Con el presupuesto de ciencias. ¿Dónde habría, a juicio tuyo, que aplicar más recursos para fomentar el desarrollo científico? A todo nivel, desde la niñez y pasando por todos los niveles hasta la gente que está con sus becas de posgrado. Es muy necesario, creo yo, para el desarrollo de la ciencia, pero también de forma más amplia lo que conversábamos de la divulgación científica. Creo que las sociedades se enriquecen y se benefician en el fondo de tener una cultura más científica y de pensamiento crítico. Paulina, finalmente repite por favor el diálogo del presente que se da mañana y cómo podría la gente acceder si que quisiera. Pueden acceder a través de dialogosdelpresente.cl, y quiero dejar también nuestro sitio web con todos los videos de la promoción de vocaciones científicas, que lo pueden encontrar en provoca.org. Provoca.org y dialogosdelpresente.cl. Exactamente. Muchas gracias, Paulina.